Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino del cielo. Esto es Cristología para jóvenes, todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que llena de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos. Cristología para jóvenes, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. ¡Comenzamos! Persíguelo, persíguelo, persíguelo. Muy buenas tardes, amigos, ya estamos aquí en su programa Cristología para jóvenes. A nombre del Padre Papías Cruz les doy la bienvenida. El día de hoy el Padre no puede estar aquí con nosotros por sus múltiples ocupaciones, por eso yo, que soy uno de sus fieles colaboradores, aquí estoy con ustedes en el programa Cristología para jóvenes. Muy bien, los teléfonos aquí en cabina, si hablan desde Tijuana, es el 622-8962. Si hablan desde Estados Unidos, el 866-228-4305. Y la página es koinoniaradio.org o tjcatólico.com. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, para ustedes. Muy bien, la vez pasada estuvimos viendo lo que es la constitución física de Jesús. La constitución física de Jesús. Decíamos en el programa pasado que Jesús era un hombre alto, fuerte, robusto, de cabello largo, que su cabello llegaba a las espaldas, a los hombros. Así eran los nazarenos de aquel entonces, de barba abundante y cerrada, de ojos grises y claros, de una presencia imponente, majestuosa. Esa era la constitución física de Jesús, decíamos en el programa pasado. Y también estábamos viendo la psicología y temperamento de Jesús. Ese tema no lo acabamos de ver en el programa anterior. Si Dios quiere, hoy lo vamos a acabar de ver. Ese tema que es psicología y temperamento de Jesús. Estábamos viendo que Jesús, en una palabra, era impecable, es decir, libre de toda imperfección y mancha moral ante Dios y ante los hombres. Nadie pudo nunca sorprenderlo en alguna mentira o falsedad. Por eso pudo decir: quien me urgirá de pecado, nadie pudo echarle en cara un pecado. San Pedro afirmó: no hubo pecado en él, ni engaño en su boca. También mirábamos que hay un historiador que escribió de Jesús y dijo que nadie más inocente, más sublime, y no había nadie más santo y nadie ha existido en la tierra que la conducta de Cristo. Su vida y su muerte, en cada una de sus sentencias sopla un puro aliento de Dios. Son palabras, pues, de vida eterna. El género humano no tiene recuerdo alguno que pueda ni de lejos compararse con él. Así Jesús llega a ser un ideal ético de todos los tiempos y de todas las civilizaciones. También vimos en el programa anterior que su santidad y perfección moral no significa tener un temperamento débil, apático o apagado. No, claro que no. Jesús es un hombre con energía moral, de temperamento fuerte y apasionado. Temperamento fuerte y apasionado. Y cuando está en juego la gloria de su Padre y la honestidad, no duda en airarse. No tolera la mentira, ni la falsedad, ni la doblez. Se indigna contra quienes quieren falsear la religión y se creen justos. Podemos imaginarlo con los ojos llenos de coraje, los labios trémulos y las mejillas abrasadas, porque el celo de la casa de su Padre lo consume. Jesús no se queda en medias tintas. Su ira no va contra las personas, sino contra la actitud, los hipócritas y los de doble sentido. Ahí es con los que ellos se enoja. Por tanto,
Su semblanza moral está enriquecida con estas joyas: mansedumbre y comprensión. Exigía y fuerza se excluyen, es más, se complementan. De él se dijo, nadie habló como él. Detrás de esta frase se esconde todo un mundo intelectual de Jesús. ¿Cómo era la inteligencia de aquel Jesús que a los 12 años se puso a dialogar, a predicar y a enseñarles a los maestros de la ley en el templo? La vez que se les había perdido a la Santísima Virgen María y al Señor San José, y lo encontraron ahí en el templo, dialogando con los doctores de la ley, y todos quedaron admirados de su inteligencia. Eso es lo que estábamos viendo en el programa pasado. También vimos la teología, nos dice que Jesús tuvo 3 tipos de ciencia: la ciencia beatífica intuitiva. Por ser Dios, él veía a Dios cara a cara. Veía el pasado, el presente y el futuro. Veía su vida de sufrimientos, sus trabajos, su apostolado, su muerte en la cruz, su triunfo en la resurrección. Veía las etapas de la iglesia con todas las pruebas y vicisitudes. Veía a sus hermanos, los hombres, sus avances y tropiezos, sus miserias y grandezas. Y todo esto le causaba un doble sentimiento. Por una parte le causaba alegría, mucha alegría por el bien que veía en muchas personas. Y por otra parte le causaba pena por el mal que muchos perpetraban a sus semejantes con guerras, crímenes e injusticias. La otra ciencia, la segunda ciencia que nos dice la teología, es la ciencia infusa. Es la ciencia que Dios da a los ángeles y a gente privilegiada, a la gente que Él quería, que sin haber estudiado saben las cosas porque Dios se las infunde con su inteligencia y con su espíritu. La otra ciencia, la tercera ciencia, es la ciencia adquirida o experimental. Es la ciencia que vamos aprendiendo con el paso de los días gradualmente. Así se entiende la frase del Evangelio que nos dice: el niño crecía en edad y en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Jesús era verdadero hombre. Por tanto, su conocimiento fue progresivo, poco a poco, como el conocimiento de todo hombre. Jesús pues tenía una inteligencia brillante, intuitiva, clara, concreta, basada en la realidad, donde extraía los datos para su predicación. Era muy observador, se fijaba en todo, en los lirios, en los pajarillos, en los campos, en las actitudes de los hombres. Sus ojos eran como una cámara de fotos. Psicología y temperamento de Jesús. Hay psicologías sanas, equilibradas, serenas, entusiastas, optimistas, y hay psicologías enfermas, hipocondriacas, esquizofrénicas, megalomanas, amorfas, raras, depresivas, pesimistas, asustadizas y desequilibradas. Hay temperamentos para todos los gustos: coléricos, nerviosos, apático, sentimental, apasionado, sanguíneo, superficial y profundo. ¿Cómo era Jesús? Es un hecho, Jesús ha sido, es y será un personaje excepcional. Desde todos los puntos de vista, ha partido la historia en dos. A partir de él se dijo antes de Cristo y después de Cristo. A veces su modo de obrar era extraño. Por eso sus mismos parientes decían algunas veces: ¿ha perdido el juicio? Y lo querían llevar a casa porque creen que compromete el honor de la familia. Los enemigos le acusan de estar poseído de un espíritu maligno,
porque su obrar y su doctrina rompen con los moldes recibidos del ambiente judaico. Otras veces su conducta parece un poco extraña. Hace barro en el suelo con la saliva y unta los ojos de un ciego para curarlo, o mete los dedos en los oídos de un sordo, o escribe con el dedo en el suelo, o arroja airado a los mercaderes en el templo. ¿No sufrirá una crisis nerviosa? ¿No tendrá algún desajuste emocional o psicológico? ¿Quién es este que quebranta el sábado, que come y bebe con los pecadores? ¿Ha perdido los estribos? Un maestro un tanto singular, diferente de su época. Un maestro que no tenía lugar físico donde preparar sus clases, no tenía escuela, no llevaba libros debajo del brazo y no tenía casa donde dormir. ¿Qué características podemos entresacar del temperamento de Jesús a la luz del Evangelio? Jesús tenía un espíritu equilibrado. A pesar de que su vida se desarrolló en un ambiente de lucha y fricción, dado que su mensaje era innovador y chocaba constantemente contra las clases dirigentes de aquel entonces, que le consideraban un intruso, Jesús les desenmascaraba terriblemente con espíritu decidido, costase lo que costase. Y vamos a seguir viendo el temperamento de Jesús, pero después de que regresemos de este primer corte. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir viendo los espíritus de nuestro Señor Jesús, su temperamento psicológico. Regresamos, amigos. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor crucificado. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti. Bien, amigos, ya estamos de regreso en su programa Cristología para jóvenes. Antes de irnos al corte comercial, estábamos viendo las características que podíamos entresacar del temperamento de Jesús a la luz del Evangelio.
y estábamos viendo que él tenía un espíritu equilibrado. Cuando quisieron sus paisanos despeñarle, con toda naturalidad pasó por en medio de ellos, sin nerviosismo ni excitación. En su vida no hay bruscas alternativas, ni depresiones nerviosas, ni rectificaciones de conducta o de doctrina. Este equilibrio y serenidad es reflejo de una armonía y equilibrio de su alma segura y centrada en torno a una misión superior, la misión del Padre. En sus desahogos de cólera, su centro es el celo de su Padre, que es el centro de su alma. Es una reacción en defensa de los intereses superiores del reino de Dios. Él nunca buscaba sus propios intereses personales. Él siempre estaba buscando defender el reino de Dios, el reino de su Padre. También él tenía un espíritu lúcido y de voluntad decidida. Lucidez, pues sabía a qué había venido. Él sabía a qué había venido. Conocía bien el plan que su Padre le había trazado. Lúcido en su hablar y predicar. No desvariaba, no perdía la memoria. Su hablar era coherente, reflexivo y brillante, y al mismo tiempo tenía una voluntad decidida. Voluntad decidida. No tenía una voluntad enfermiza o débil. Él decía, en su voluntad decidida demostraba en términos tajantes: si tu ojo, si tu mano, córtatelos, nos decía él. Él decía también, dejad a los muertos, enterrar a los muertos. Decía, dejen todo y síganme. Fue esta voluntad decidida la que hizo que algunas veces los apóstoles no se atrevieran a preguntarle. Estaban como sobrecogidos y con temor algunas veces. ¿Qué decisión la de Jesús? Que nunca salga fruto de ti. Jesús era fiel a su misión. Por eso rechazó las propuestas de Satanás en el desierto. Por eso rechazó la propuesta de la gente para hacerle rey temporal. Por eso rechazó la propuesta de Pedro de quitarle la cruz y el sacrificio. Por eso al final de su vida pudo decir, todo está cumplido. Jesús tenía un espíritu sincero y auténtico. En Cristo no cabían las mañas, la manipulación de la gente, el engaño, las palabras de doble sentido o las trampas. Por eso luchó a muerte contra el espíritu doble e hipócrita de los fariseos, a quienes trató duramente. No aguantaba la mentira, por eso dijo, vuestra palabra sea sí o no. También él nos dijo, no se puede servir a dos señores. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Jesús no tenía máscaras, era transparente. Por eso lloraba, sentía tedio y temblor, se compadecía, se enojaba. No era un estoico, nada tenía postizo, por eso desenmascara las trampas de los fariseos. Les dijo a los fariseos, mostradme el denario. Dijo, dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Él tenía un espíritu realista, no idealista. Jamás se oyó decir de Cristo que tuvo éxtasis, es decir, momentos en que perdiera el control de los sentidos por estar en contacto con el mundo sobrenatural. Nunca se desconectó del mundo sensible, nunca estuvo fuera de sí como estuvo San Pablo o Santa Teresa o San Juan de la Cruz, a quienes Dios les concedió estas gracias especiales. Jesús era
realista. Vivía a la intemperie. Nunca estuvo enfermo. En los evangelios nunca escuchamos que Jesús haya estado enfermo. Esto nos demuestra que tuvo un equilibrio orgánico y psíquico a prueba de todo. Quien anda en éxtasis se siente desconyuntado, molido, con dolores musculares y orgánicos. Jesús vivía en la realidad y esa realidad era dura, tanto que le creaba tensión con su misión. Tengo que recibir un bautismo de sangre. Las raposas tienen madriguera. Vamos a Jerusalén. Jesús no fue un idealista ni un soñador. Pisa en tierra firme. Dadles ustedes de comer. Estoy conmovido. Jesús no es un sonámbulo. No tiene espasmos nerviosos. No tenía sugestiones ni fanatismos. Jesús nada tiene de rarezas, nada tiene de raro. Por eso come, bebe, echa en cara, discute, reza, motiva, llama la atención, se enoja. Sus mismas parábolas demuestran este espíritu de realista. Él era real, tenía un espíritu realista. Algunas parábolas de él tenían que ver con los pescadores escogiendo los peces buenos, los agricultores sembrando la buena semilla, los obreros esperando en la plaza el contrato del día, la reacción de los que trabajaron más contra los más favorecidos, la preocupación de la mujer que perdió un dracma en la casa, la súplica de la mujer ante el juez inicuo, los amigos inoportunos que van de noche a pedir pan al amigo, el rico que no se preocupa del pobre, los fariseos que en las plazas hacen todo para ser vistos, la madre que va a dar a luz, los lirios del campo, los que entran al banquete sin llevar vestido de etiqueta. Qué ojo tan realista y observador, nada se le escapa a Jesús. Con sus parábolas podríamos reconstruir el medio ambiente social de su época. Pero bueno, no me voy a meter mucho en las parábolas porque ya hay un programa que sale los domingos donde está Mario y su esposa, ¿verdad? Y luego, si me meto mucho a las parábolas, me puedo meter en problemas con ellos. Es una broma. Jesús tenía un espíritu sencillo. Jesús era sencillo. La sencillez es la no complicación ante Dios, ante los hombres y uno mismo. Es sinónimo de naturalidad, autenticidad, transparencia. Por eso en Jesús encontramos una fluidez en la relación con su Padre. Y en el trato con los hombres no tenía gestos teatrales, ni tonos altisonantes, ni espectacularidades para halagar a las masas. No clamaba en las plazas. Su vocabulario era sencillo, natural, simple, imaginativo y plástico. No se iba a la abstracción, no se andaba por las ramas, no se daba logismos rabínicos eruditos. Natural, sin afectación natural, sin rarezas, natural, sin formalismos. Por eso pedía que los ayunos no se hiciesen en público, sino en privado. Por eso iba a los convites con gente sencilla e incluso poco recomendable. No se complicaba, no se hacía líos, no cavilaba, no buscaba dobles intenciones en las cosas. Por eso desenmascaraba a los fariseos, porque eran complicados de mente, retorcidos, maliciosos y malpensados. Todo en Jesús es transparente, auténtico y sincero. El ojo debe ser el espejo del corazón. Sencillez. Sencilla fue la llamada de cada apóstol. Nada de truenos, ni de gritos,
ni de espasmos, nada de sueños ni de visiones. Simplemente les decía, ven y sígueme. Sencillez. Por eso todo lo decía de frente, sin complicarse. Sencillez. Por eso simplificó los 503 preceptos judaicos en uno solo. Amaos. Jesús tenía un espíritu original e independiente. A todos consideraba hermanos. No hay extraños ni extranjeros. Todos somos hijos del mismo Padre Celestial. El tiempo de Jesús imperaba un nacionalismo cerrado y de revancha contra el extranjero. Jesús habla de universalidad, de fraternidad, de unir Oriente y Occidente, donde se sentarán todos en el mismo banquete. Jesús era original también al dar primacía y prioridad al valor ético, interior y espiritual. Bueno, seguiremos viendo el tema al regresar de este corte. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor crucificado. Retiro Campamento Querigma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven, conoce y vive una hermosa experiencia. Del 1 al 3 de agosto. Habrá juegos, dinámicas, temas, convivencia y más. Saldremos el día 1 de agosto de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en Colonia Camino Verde, en punto de las 4 de la tarde. Inscripciones en Facebook con Berito López y Julisa Salgado. Retiro Campamento Querigma. Es una experiencia que no te puedes perder. Son para ti, de nadie más, lo que me has dado, no te busco. Cursos bíblicos en Cristo Misionero, Centro Católico de Evangelización. Esta vez con los cursos La Biblia, el libro de oro que todos deben conocer para vivir lo más dignamente posible. Domingos a las 5:30 de la tarde, lunes, martes y miércoles a las 7:30 de la tarde, jueves a las 3 de la tarde y todos los domingos media jornada de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Requisitos: llevar Biblia, cuaderno, pluma y sobre todo apertura de corazón. Deja que Dios ilumine tu vida. Escucha la alegre noticia del Evangelio. Infórmate al 975-1594 y 687-8692. Cursos en Cristo Misionero. Sé parte de estos cursos. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes
Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Míralo clavado. Cristología para Jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo clavado. Fue por ti. Bien, ya estamos de regreso. Estamos viendo qué características podemos entresacar del temperamento de Jesús a la luz del Evangelio. Y mirábamos que Jesús tiene un espíritu original e independiente. Por este espíritu de independencia corrige la interpretación dada a las leyes antiguas, simplifica todo, perfila, matiza, todo sonaba nuevo y original. Él decía, dar la otra mejilla, devolver bien por mal, amar al enemigo, no permitirse ni siquiera desear la mujer del prójimo, perdonar. Solo los enfermos necesitan del médico, buscar lo perdido, lo que sale del corazón, eso es lo que mancha. Por este espíritu original no promete un mesianismo terreno, político, social, sino espiritual, donde los pobres, los afligidos, los humildes, los pacíficos, los perseguidos, son quienes tendrán su recompensa. Por eso su doctrina, por ser nueva, pedía odres nuevos, corazones nuevos, mentes nuevas, si no se echaría a perder el vino de su mensaje. Su espíritu original e independiente, a todos consideraba sus hermanos. No hay extraños ni extranjeros, todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Original, también al dar primacía y prioridad al valor ético, interior, espiritual, y no a la letra, que a veces mata si no está permeada del espíritu. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Qué postura tan valiente de él, tan gallarda, tan independiente. Nadie habló como él. Un espíritu original. Jesús tenía un espíritu original. También tenía un original y atrevido. Era atrevido, original y atrevido. Se considera superior a la ley, al templo, al sábado, y con toda independencia y libertad. Cambia las antiguas costumbres que eran intocables. Habla con una mujer samaritana. Come con los pecadores. Cura a los extranjeros. Se encara con esos maestros de la ley. Quebranta el sábado para hacer el bien a los necesitados. Imagínense, nuestro Señor Jesús es original y atrevido. Quebranta el sábado para curar a los enfermos. Y le reclaman, le dicen, ¿por qué lo curaste si es sábado? Pero él venía a cambiar la ley, más bien a darle plenitud a la ley. Jesús tiene un espíritu de mansedumbre, exento de blandos sentimentalismos,
No ha habido temperamento más comprensivo y condescendiente con el prójimo que Jesús. Su espíritu de mansedumbre culmina en su silencio, en su porte digno al ser abofeteado. No es un silencio lleno de miedo o de impotencia, sino un silencio lleno de dominio y contención de las pasiones irascibles. Jesús es una mezcla de majestad y dulzura. Sabe condescender sin rebajarse, entregarse sin perder su ascendiente, darse sin abandonarse. Su dulzura y mansedumbre no significan transigencia y aprobación de situaciones injustas o de actitudes erradas. Por eso desenmascara la falsedad, la hipocresía de los fariseos, con frases duras y cortantes de las clases dirigentes judaicas. No se alza contra la autoridad, al contrario, dice a los suyos que sigan sus instrucciones, pero no su conducta. Vigoroso y suave, duro y condescendiente. En el equilibrio de ambas tendencias está el carácter perfecto. Jesús tiene un espíritu comprensivo y humano, sin concesiones a la demagogia. Jesús era intransigente con el pecado e indulgente con el pecador. Ahí tenemos a Jesús frente a la mujer adúltera y frente a esos judíos que trajeron a esa mujer pública. Fue indulgente con ella porque estaba verdaderamente arrepentida, pero fue intransigente con el pecado de la mujer. Vete y no peques más. Aquí vemos cómo Jesús quiere a las personas, no quiere el pecado, a las personas las ama, pero al pecado no lo quiere. Y fue intransigente con esos judíos. Les dijo a ellos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por supuesto que nadie arrojó ni una piedra. Nadie estaba libre de pecado. Ahí tenemos también a Jesús frente a esa mujer samaritana. Jesús le puso ante su cara el pecado. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero la fue llevando al arrepentimiento. Jesús no tiraba las piedras contra los pecadores como hacían los fariseos. Era comprensivo con la debilidad humana, pero era intransigente con la mentira, la hipocresía, la falsedad, la ambición, la comodidad. Por eso no dudó de hablar duro a Pedro. Apártate de mí, Satanás, cuando Pedro quiso quitar el plan de Jesús en la cruz. Lo difícil, aún resuenan las terribles palabras contra la actitud de esos jefes religiosos, fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Daban la impresión de una virtud interior que no tenían. Comprensivo, Jesús fue comprensivo con el pecador y humilde. Por eso perdonó al buen ladrón, a Zaqueo. Pero esta comprensión con la debilidad humana estaba muy por encima de la demagogia o condescendencia con las pasiones bajas de las turbas. Por eso no lanza un programa o un mensaje facilitón, cómodo, de satisfacciones sociales en el orden terrenal. No promete bienes terrenales, sino persecuciones, dificultades. Por eso a los que le siguen les pide renuncias terribles, negarse a sí mismo, tomar la cruz,
a amarla, a Él más que a sus seres queridos. Nada de concesiones a la sensualidad y a la animalidad del hombre. Primero están los valores del espíritu, que piden ascesis, trabajo, renuncia. Jesús no halaga, exige. Jesús no cede, exige. No contemporaliza, exige. Nada de demagogias facilitonas, como hacían otros mesías. Su mensaje era crudo. Cruz, sacrificio, renuncia. Y sin embargo, era el pastor que busca esa oveja perdida y cuando la halla se alegra, la pone sobre sus hombros y hace fiesta. Como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Así es Jesús, comprensivo con el pecador humilde. La parábola del hijo pródigo nos dice cuando él se arrepiente de corazón, va a la casa de su padre. Él antes de ir piensa y dice, le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Va arrepentido y por eso el padre hace fiesta. Lo perdona, no lo juzga, lo perdona con amor. Así Dios nuestro Señor también nos perdona y hace fiesta cuando nos arrepentimos de todo corazón. Era ese médico que curaba las heridas profundas del corazón de quien se acercaba a él humilde y arrepentido. Era ese padre que se compadecía de esas turbas hambrientas de su palabra y las alimentaba sin prisas, aunque no tuviera el tiempo para comer. Jesús, pues, era intransigente con el pecado, pero comprensivo con el pecador. Bueno, continuaremos con el tema después de este corte. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor crucificado. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el negro de la cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Este mundo irá, tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. Él no se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar y su fuerza te dará. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas todos los viernes el poder de la oración con Madre Rocío Arias, discípula de Jesús. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Escucha cada sábado al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. Sábados 6 de la tarde en tjcatólico.com. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti. Bien, ya estamos aquí de regreso en su programa Cristología para jóvenes. Otro espíritu que tenía Jesús era un espíritu austero, no al estilo de Juan el Bautista, que huye del mundo y de las nobles alegrías del mundo.
Jesús no es un anacoreta que vive aislado en el desierto, sin más compañía que la de los chacales, como Juan el Bautista. El anacoreta se desconecta de la vida social, de sus problemas y angustias. La misión de Jesús debía desarrollarse en el bullicio de las ciudades, conviviendo con sus conciudadanos y participando de sus preocupaciones. Los monjes anacoretas tenían este lema: huye, reza, llora. Jesús no. Jesús quiere santificar la vida social en su propio ambiente, en contacto con las diversas clases sociales de su tiempo. ¿Dónde está, pues, su austeridad si tenía que vivir en medio del mundo? En su vida personal había abrazado las más estrictas pobrezas. No tenía dónde reposar la cabeza. Tenía otro alimento distinto: austeridad, como ese tener lo esencial, vivir con lo esencial, en comida, vivienda y vestido. Austeridad como libertad interior. Cuanto menos se tiene, más libre se siente Jesús. Su mensaje, por otra parte, exige austeridad, renuncia. Nos dice: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla lo corroe. ¿De qué le sirve al mundo, al hombre, ganar el mundo entero si pierde su alma? Una cosa es necesaria: pide pues austeridad para desembarazar el espíritu, a fin de que vuele con mayor libertad hacia la santidad. Pide perder la vida material para salvar el alma espiritual, como el cirujano que amputa un miembro para el bien del todo. Pide vender todo lo material para comprar la perla preciosa de su amistad, de su gracia, de su reino. Nada tiene valor para Jesús sino en función de su dimensión religiosa y espiritual. Por eso, lo material debe ocupar un lugar secundario en la vida de nosotros los cristianos. Si no hay renuncia en la vida, no hay clima propicio para el desarrollo de los valores espirituales. Su mensaje, por tanto, supone un programa de renuncia. No nos hagamos ilusiones. Para entrar en el reino de los cielos hay que desprendernos, nos dice Jesús. La austeridad nos ayuda a elevar la mirada a las cosas de arriba y a desprendernos de las cosas afectivamente, primero, y efectivamente después. Jesús también tiene un espíritu razonablemente afectivo. La actitud de austeridad y desprendimiento ante la vida en Jesús no está reñida con un temperamento afectivo, cálido y cordial. Austeridad no significa adustez, insensibilidad, frialdad en el trato con los demás. La austeridad regula esa tendencia de todo hombre a tener más de lo necesario. La afectividad es una cualidad que todo hombre tiene que desarrollar en el marco de un equilibrio y que le hace ser más hombre. ¿Cómo demostró Cristo su afectividad? En los evangelios se nos habla de su predilección por los niños, símbolo del candor
y humildad necesarios para entrar en el reino. Con sus apóstoles fue afectuoso, y el Evangelio no esconde que Jesús tuvo predilección con algunos, como fueron Pedro, Santiago y Juan. A pesar de la rudeza de aquellos pescadores, Jesús tuvo detalles de delicadeza y afectividad. Cuando les vio cansados, los llevó a la otra orilla a pasar un fin de semana. En la última cena los llama hijitos míos y les deja el testamento del amor. Como sello de su pertenencia, les lava los pies. Cuando les manda al apostolado, se preocupa de que no les falte nada. Fue compañero de fatigas y sinsabores, de alegrías y sobresaltos, de esos 12 íntimos. Con ellos desarrolló una afectividad sana, equilibrada y orientada al bien. La afectividad unida a la amistad crea lazos irrompibles, estrechos y duraderos. Antes de partir al Padre, Jesús les conforta, les anima y les promete un Consolador, el Espíritu Santo. Les promete su asistencia hasta el final de los tiempos. Hoy diríamos, Jesús tenía corazón. Esto es la afectividad. La misma Eucaristía fue un regalo de esta afectividad inigualable que desembocó en amor íntimo y oblativo. Las lágrimas que Jesús derramó en varias ocasiones demuestran que Jesús no era una persona insensible, sino al contrario, con una capacidad de afectividad fina. Le dolía que no le aceptaran como Mesías, le dolía la suerte de su pueblo, le dolía la injusticia, la explotación, el sufrimiento de su gente, le dolía la ingratitud, le dolía la terquedad de algunos. Bien, aquí ya hemos concluido este tema por el día de hoy. Nuestro tema del día de hoy, que fue la psicología y temperamentos de Jesús. Hemos finalizado. Ahora bien, recuerden, amigos, orar por sus sacerdotes. Acuérdense que estamos en la campaña de la Iglesia de Tijuana reza por sus sacerdotes. Esta campaña empezó desde el mes de junio y va a concluir hasta el mes de diciembre de este año 2014. No nos olvidemos de rezar por todos nuestros sacerdotes, por los de nuestras parroquias, con los que convivimos, pero por todos los que nos bautizaron. Si alguna vez no nos acordamos del nombre del Padre que nos bautizó porque estábamos muy pequeños, pues pedir por él. Dios nuestro Señor sí sabe el nombre de ellos. No nos olvidemos de rezar por nuestros sacerdotes, por todos y cada uno de ellos, especialmente por los de Tijuana, ya que estamos en esa campaña de la Iglesia de Tijuana reza por sus sacerdotes. En sus parroquias hay un pequeño folleto. Aquí está. Aquí podemos ofrecer un ramillete espiritual. Este folletito consta de 2 partes. Una la podemos arrancar para quedarnos con una y otra entregarla en nuestra parroquia. Ahí podemos poner lo que queramos ofrecer en este ramillete espiritual por todos los sacerdotes de Tijuana. Puede ser algún Padre Nuestro, alguna Ave María, algunos rosarios, algunas misas, comuniones espirituales, horas litúrgicas, oraciones, jaculatorias, horas santas, visitas al Santísimo
o algún otro que nosotros queramos poner. Ahí en tu parroquia, agarra este folletito, llénalo, quédate tú con la mitad y la otra lo entregas para poder hacer un conteo de todo el ramillete espiritual. Vamos a pedir también mucha oración por el Padre Papías, que mañana es su aniversario. No nos olvidemos de rezar. Hay que pedir mucho por todos los sacerdotes, especialmente por los de Tijuana, y muy especialmente por el Padre Papías, que mañana es su aniversario. Bien, es todo por el día de hoy. Nos vemos próximamente, si Dios quiere, la próxima semana, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Aquí transmitiendo desde Tijuana, y muchas gracias a Muramay allá en los controles, que sin ella no podríamos hacer posible este programa. Nos vemos próximamente, que Dios los bendiga. Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino. Ven, síguelo. Por hoy nuestro programa termina. En la próxima edición seguiremos descubriendo a nuestro Cristo joven. Cristología para jóvenes, porque los jóvenes también somos imagen de Cristo. Te esperamos. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.